¿Alguna vez has preguntado por qué vuelves a hacer algo que te hace daño, incluso cuando habías decidido que esa vez sería diferente? Si eso te ha pasado, quiero decirte algo desde el principio. No creo que seas una persona débil y tampoco creo que todo se pueda reducir o se explique por una falta de fuerza de voluntad. Muchas veces la explicación es mucho más profunda que eso y comprenderla puede cambiar la forma en la que empiezas a mirarte. Porque cuando entendemos por qué hacemos lo que hacemos, dejamos de pelearnos con nosotros mismos y empezamos a comprendernos mejor. Y eso puede ser el primer paso hacia un cambio real. ¿Te ha pasado que te prometes esta vez iba a ser diferente y sin darte cuenta, unos días después vuelves a hacer exactamente lo mismo? Tal vez decidiste que ya no ibas a revisar el celular antes de dormir y cuando miraste la hora, había pasado casi una hora. O te prometiste que no volverías a escribir a esa persona, pero llegó la noche, te sentiste sola o solo y terminaste enviando ese mensaje. O pensaste que ahora sí ibas a empezar ese proyecto, a hacer ejercicio, a cuidarte un poco más, a comer mejor o a acostarte más temprano, pero otra vez no ocurrió. Entonces aparece esa voz que suele ser muy dura con nosotros. ¿Qué me pasa? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Será que nunca voy a cambiar? Y muchas personas llegan rápidamente a una conclusión. Debe ser que me falta fuerza de voluntad. Pero ¿y si esa no fuera la verdadera explicación? Antes de continuar, quiero contarte algo. Soy Ángela María Sánchez, psicóloga desde hace más de 25 años. Y en este canal quiero acercarte a la psicología basada en evidencia de una forma humana, comprensible y útil. Mi deseo es que cada vez que llegues aquí encuentres herramientas para comprender mejor lo que estás viviendo o sintiendo, porque comprenderte no cambia lo que has vivido, pero sí puede cambiar la manera en que empiezas a vivirlo desde hoy. Y eso es justamente lo que quiero hacer contigo en este primer episodio. No juzgarte, sino ayudarte a comprenderte. Ahora sí, continuamos. Quiero proponerte algo. Piensa en un comportamiento que hayas intentado cambiar muchas veces y que aún así sigue apareciendo. No necesitas escribirlo aquí abajo, solo manténlo presente mientras conversamos, porque es posible que al terminar este video lo mires de una manera diferente. Hay una frase que escucho con mucha frecuencia en mi consulta. Ángela María, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Y cada vez que la escucho, pienso que quizás nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Porque si todo dependiera únicamente de la fuerza de voluntad, ¿cómo explicamos que una persona puede ser muy disciplinada en su trabajo y al mismo tiempo le cueste muchísimo poner límites en una relación? O que alguien sea capaz de cuidar a todo el mundo, pero le resulte muy difícil cuidarse a sí mismo? O que una persona muy inteligente siga tomando decisiones que terminen haciéndola sufrir. Tal vez el problema no sea la falta de voluntad. Tal vez todavía no hemos entendido qué hay detrás de ese comportamiento. Y aquí la psicología nos ofrece una mirada diferente. Hoy sabemos, gracias a la investigación sobre el aprendizaje y el comportamiento humano, que muchas de las cosas que hacemos tienen una función. Es decir, no aparecen porque sí, cumplen un propósito, aunque a veces nosotros no seamos conscientes de cuál es, pero eso, en lugar de preguntarnos solamente qué pasa, podemos empezar a preguntarnos algo distinto. ¿Y crees que ese comportamiento está intentando mostrarte? No busques responderte enseguida, solo deja que la pregunta te acompañe, porque muchas veces cuando cambia la pregunta, también empieza a cambiar la forma en la que nos comportamos y comprendemos. Piensa, por ejemplo, en alguien que revisa el celular una y otra vez. Es fácil pensar que le falta control, pero si durante unos minutos ese celular le ayuda a distraerse de la ansiedad, de la tristeza o de la soledad, eso no significa que sea la mejor manera de responder a lo que siente, pero quizás sí nos está mostrando que hay una emoción que necesita ser escuchada. Y cuando dejamos de pelear con el comportamiento,
podemos empezar a comprender el mensaje que hay detrás y muchas veces ese es el verdadero comienzo del cambio. Quiero compartir contigo una idea que para muchas personas cambia por completo la manera en que empiezan a verse a sí mismas. Desde la psicología sabemos que nuestros comportamientos rara vez aparecen porque sí, y muchas veces fueron la mejor manera que encontramos en ese momento de nuestra vida para responder a aquello que estábamos viviendo. Déjame explicártelo con una imagen que utilizo mucho en consulta. Imagina un iceberg. Lo que vemos por encima del agua es solo una pequeña parte. Eso sería el comportamiento. Procrastinar, discutir, aislarte, comer por ansiedad, revisar constantemente el celular, volver a una relación que sabes que te hace daño. Eso es lo que se ve. Pero debajo del agua está la parte más grande del iceberg. Y ahí suelen estar nuestras emociones, nuestros miedos, las experiencias que nos marcaron, lo que aprendimos sobre nosotros mismos. Y también las maneras que fuimos encontrando para protegernos cuando algo nos dolía. Por eso, cuando solo miramos el comportamiento, es muy fácil juzgarnos, pero cuando empezamos a mirar lo que hay debajo del iceberg, la historia cambia por completo. Quiero invitarte a hacer una pausa. Vuelve a pensar en ese comportamiento que has tenido presente durante todo este video. Y esta vez, hace 2 preguntas. La primera, ¿qué parte de tu historia crees que puede estar relacionada con ese comportamiento? Y la segunda, ¿qué emoción suele aparecer justo antes de que ocurra? No hace falta que tengas las respuestas ahora. Solo permite que esas preguntas te acompañen. Porque muchas veces comprender un comportamiento empieza por comprender la historia que hay detrás de él y la emoción que ha estado intentando gestionar. Déjame mostrarte un ejemplo. Imagina una persona que siempre deja todo para el último momento. Durante años se dijo, soy un desastre, siempre hago lo mismo, nunca voy a cambiar. Pero cuando empieza a observarse con más curiosidad, descubre algo que nunca había visto. Cada vez que iba a comenzar una tarea importante, apareció un pensamiento. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me queda suficientemente bien? Y entonces, sin darse cuenta, empezaba a hacer cualquier otra cosa. Revisaba el celular, respondía a mensajes pendientes, organizaba la casa, cualquier otra cosa. No porque quisiera hacer la tarea, sino porque durante unos minutos eso hacía que la ansiedad disminuyera. ¿Notas la diferencia? El comportamiento seguía siendo el mismo, pero ahora empezábamos a comprender lo que había debajo del iceberg. Y eso cambia por completo la manera en que empezamos a mirarnos. Porque comprender un comportamiento no significa justificarlo, tampoco significa resignarse. Significa entender desde dónde podemos empezar a construir un cambio. Y créeme, eso es muy diferente a vivir peleándote contigo cada vez que repites el mismo patrón. Quisiera que te quedaras con una idea. Tal vez el primer paso para cambiar no sea exigirte más. Tal vez el primer paso sea comprenderte mejor. Hasta aquí hemos visto algo importante, que detrás de muchos comportamientos hay una historia, hay emociones, hay aprendizajes. Y quizá ahora estés pensando, sí, ya entiendo todo eso, pero ¿por qué sigo haciéndolo? Esa es una muy buena pregunta. Y aquí hay algo que la psicología ha estudiado durante muchos años. Nuestro comportamiento no siempre se mantiene porque sea bueno para nosotros. Muchas veces se mantiene porque de alguna manera funciona, no porque resuelva el problema, sino porque produce un alivio inmediato. Imagina que una persona siente mucha ansiedad. Sin darse cuenta, prende la tele y empieza a canalear. Durante un tiempo, deja de pensar en aquello que le preocupa. La ansiedad disminuye y el cerebro aprende algo muy sencillo. Cuando hago eso, me siento un poco mejor. Lo mismo puede ocurrir cuando evitamos una conversación difícil, cuando dejamos todo para después, cuando comemos para calmarnos,
o cuando buscamos nuevamente a alguien que sabemos que nos hace daño. No porque esas conductas solucionen lo que estamos viviendo, sino porque durante unos instantes hacen que el malestar disminuya. Hoy sabemos, gracias a la investigación en psicología del aprendizaje, que cuando una conducta produce un alivio inmediato, aumenta la probabilidad de que vuelva a repetirse. Por eso, muchas veces seguimos haciendo cosas que no nos benefician a largo plazo, no porque seamos débiles, sino porque nuestro cerebro aprendió que esa era una forma de aliviar el malestar. Eso no significa que estés condenada o condenado a repetir ese patrón. Solo significa que ese comportamiento tuvo un sentido en algún momento de tu historia. Y comprender ese sentido es el comienzo de un cambio mucho más profundo que simplemente intentar tener más fuerza de voluntad. Quiero proponerte otra pregunta. Piensa nuevamente en ese comportamiento y pregúntate, ¿qué alivio estaba buscando cuando aparecía? Y después pregúntate, ¿qué crees que estaba intentando proteger en ti? No te preocupes si hoy no tienes una respuesta. Lo importante es empezar a hacerte preguntas diferentes, porque cuando comprendemos la función de un comportamiento, empezamos a descubrir nuevas maneras de cuidar aquello que realmente necesita atención. Hay algo que veo con mucha frecuencia en mi consulta. Las personas llegan pensando que tienen que luchar contra ellas mismas, que necesitan ser más fuertes, más disciplinadas, más capaces. Pero con frecuencia descubrimos juntos algo muy distinto. El verdadero problema no era el comportamiento, era el sufrimiento que ese comportamiento estaba intentando aliviar. Y eso cambia completamente la conversación, porque ya no hablamos de una persona débil, hablamos de una persona que con las herramientas que tenía en ese momento hizo lo mejor que pudo para adaptarse. Eso no significa que hoy esa estrategia siga siendo útil. Significa que antes de intentar cambiarla, merece ser comprendida. Piensa en una planta cuyas hojas empiezan a enfermarse. Podríamos podarla y durante un tiempo parecería que el problema desapareció, pero si nunca miramos la raíz, las hojas volverán a enfermarse. Con los comportamientos ocurre algo parecido. Muchas veces intentamos cambiar lo que vemos, pero el verdadero cambio empieza cuando comprendemos lo que ocurre debajo de la superficie. Y ahí aparece una palabra que me gusta más que control: curiosidad. Porque la curiosidad abre puertas que el juicio siempre mantiene cerradas. Quiero invitarte a hacer una última pausa y preguntarte, si hoy pudieras mirar ese comportamiento con un poco más de curiosidad y un poco menos de juicio, ¿qué crees que descubrirías sobre ti? No hace falta responder ahora. A veces las preguntas importantes necesitan tiempo para encontrar esa respuesta. Quiero terminar ese primer episodio recordándote algo. Todos, absolutamente todos, hemos repetido comportamientos que no nos hacen bien. Eso no significa que haya algo malo en ti, ni significa que no puedas cambiar. Muchas veces significa que en algún momento de tu vida esa fue la mejor manera que encontraste para responder a una situación difícil. Pero hoy ya no eres la misma persona que eras entonces. Hoy tienes nuevas experiencias, nuevos recursos y espero una nueva manera de mirar aquello que antes solo juzgabas. Porque comprendernos y comprender nuestra historia nos permite escribir mejores capítulos y de una forma diferente. Y creo que ese es uno de los regalos más valiosos que puede ofrecernos la psicología. No cambiar quién eres, sino ayudarte a comprenderte para que puedas elegir con mayor libertad cómo quieres vivir. Quiero dejarte una pregunta para acompañarte durante esta semana. ¿Qué parte de ti necesita ser comprendida más que juzgada en este momento de tu vida? No hace falta responderla ahora. Permite que te acompañe durante estos días. A veces una buena pregunta es el comienzo de una buena forma de comprendernos. Y antes de despedirnos, quiero proponerte una pequeña práctica. La próxima vez que aparezca ese comportamiento, en lugar de intentar cambiarlo inmediatamente,
Regálate unos segundos para hacer una pausa. Respira y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en ese momento? Y después, ¿qué crees que ese comportamiento está intentando decirte? No busques una respuesta perfecta. No intentes cambiar nada todavía. Solo obsérvate con curiosidad, porque muchas veces el cambio no empieza cuando dejamos de hacer algo, empieza cuando dejamos de juzgarnos y empezamos a comprendernos. Si este video te ayudó a comprenderte un poco mejor, te invito a suscribirte a Psicología con Sentido. Mi deseo es que este canal se convierta en un espacio al que puedas volver cada vez que necesites entender mejor lo que estás viviendo. Un lugar donde encuentres psicología basada en evidencia, explicada con humanidad, cercanía y sentido. Y ahora me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios con qué reflexión o descubrimiento te quedas después de este primer episodio. Voy a leer cada comentario porque estoy convencida que también aprendemos cuando compartimos nuestras experiencias. Y en el próximo episodio hablaremos de una pregunta que puede cambiar la forma en que entiendes tus hábitos y tus emociones. ¿Cómo aprende nuestro cerebro estos patrones y cómo podemos empezar a enseñarle caminos diferentes? Gracias por acompañarme. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Psicología con Sentido.